Hermanos en Cristo, con mucha alegría celebramos esta Eucaristía durante este novenario de la Virgen de los Milagros de Caacupé. Ella está en el corazón de todos los paraguayos. María está en todos nuestros corazones. Como madre, la llevamos siempre en la mente y en el corazón. En este tiempo de Adviento nos preparamos para celebrar el aniversario de la primera venida del Señor en la humildad de la carne, que vamos a celebrar en la fiesta de la Navidad. En la primera lectura del día de hoy, el profeta Isaías proclama que es necesario que reine la justicia y el derecho para que haya una convivencia pacífica, y anuncia un nuevo rey que traerá la justicia y la paz. Es una profecía mesiánica. En el Evangelio, Jesús, lleno de alegría en el Espíritu, da gracias al Padre, porque se ha revelado a la gente sencilla y porque ellos han aceptado el reino de Dios. En el año de la palabra, a pesar de la pandemia del COVID-19, nos hemos alimentado con la palabra de Dios, en la familia, por diferentes medios de comunicación, especialmente por los medios telemáticos. Y ahora hemos iniciado el año de la Eucaristía. En todo este tiempo de pandemia, el Señor Jesús ha estado presente con todos nosotros, identificándose con los enfermos y sirviendo como un buen samaritano en la persona de los médicos, las enfermeras, los personales de los hospitales, en los familiares de los enfermos, ayudando en sus mismos hogares. Los comunicadores sociales, sabemos, instruyendo, difundiendo el protocolo de la salud para prevenir el contagio. La pasión del Señor se hizo presente en muchas personas que murieron en absoluta soledad. Muchos quedaron sin trabajo, se agudizó el hambre. Sin embargo, todo el pueblo se hizo solidario en las llamadas o con las llamadas ollas populares. Podemos decir que a través de la solidaridad de todo el pueblo se realizó el gesto de Jesús, el gesto de la fraternidad. Es el gesto de partir y compartir el pan, el gesto de la fraternidad, el gesto de recibir a todos, de preocuparse por muchos, particularmente de los necesitados. Esto lo contemplamos muy bien como un modelo en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42 y siguientes. El Señor Jesús quiso dejar a su iglesia un sacramento, un signo eficaz de la nueva y eterna alianza en la Eucaristía. Es el sacramento de la Cena del Señor, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Es el misterio de la fe. En la celebración de la misa, la asamblea clama: anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es el signo de la unidad y de la caridad. El Señor quiso que todos estemos unidos, entre todos los cristianos. Los primeros cristianos eran nacidos en las oraciones y en la fracción del pan. Así se le llamaba primitivamente a la Eucaristía, la fracción del pan. Tenían las cosas en común, compartían sus bienes y nadie pasaba necesidad entre ellos. Es una comunidad ideal, o era una comunidad ideal. Es la fe que se expresa en la vida. La fe y la vida están unidas. Celebraban la presencia del resucitado en la comunidad, alabando y dando gracias a Dios. Estaban invitados a formar parte de la comunidad eclesial y así estaban llamados a construir una comunidad fraterna, una comunidad eucarística, podemos decir. Así, aquella primera comunidad de los cristianos se hace testigo de Cristo. Sabemos que muchos fueron hasta el martirio, confesando la fe en la Eucaristía y dando su vida por el Señor, por el Evangelio. La primera comunidad cristiana nos ha mostrado los pilares sobre los que se cimentó la vida de los cristianos. Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, vivían unidos, compartían sus bienes y nadie necesitaba nada. Eran solidarios. En este tiempo de pandemia hemos visto muchos gestos de compartir el pan. Son luces en este tiempo. Pero también hubo sombras a causa de la ambición de algunos. Pero sobre todo, como dice el Papa Francisco, nos hizo tomar conciencia de que somos frágiles. Nos ayuda a valorar más la vida y la dignidad de la persona, particularmente de los más pobres. Lamentablemente hoy día se menosprecia la vida en el mundo y en nuestro país. El Papa Francisco nos dice, refiriéndose a las mujeres, por ejemplo, que las mujeres son doblemente pobres por el maltrato y la violencia. En Fratelli Tutti, número 23. Mujeres forzadas a abortar. Se refiere también a la trata de personas. La trata de personas, señalando una forma de esclavitud mundial. En Fratelli Tutti, número 24. La vida es un bien supremo que debemos defender y respetar. Y la Eucaristía es el sacramento de la vida y la unidad. Significa todo el sentido de la vida de Jesús, todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó. El Papa San Juan Pablo II ha escrito y proclamado: la Eucaristía edifica la Iglesia. En la encíclica Eucaristia de Ecclesia, la Iglesia vive de la Eucaristía.
en los números 21 y siguiente, el Papa Juan Pablo nos dice: la Eucaristía edifica la Iglesia. La Eucaristía significa vivir la fraternidad, vivir como hermanos. En las primeras comunidades cristianas, los discípulos de Jesús vivieron esta fraternidad, realizaron el gesto de la fracción del pan, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, exhortaban a que amen a Jesucristo y a sus hermanos. Esas son las enseñanzas de Jesús. Es decir, proclamaban el reino de Dios, que fue la predicación de Jesús. Vivían unidos y compartían sus bienes, nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Así construían la comunidad fraterna, así se construye la Iglesia. San Lucas nos presenta allí una comunidad modélica para todos nosotros. De esa manera vivían su compromiso apostólico y misionero. La Eucaristía edifica la Iglesia. Cristo resucitado está vivo y lo encontramos allí donde se realiza el gesto de la fracción del pan, los gestos de la última cena. Está presente en la persona de los humildes, donde se comparte el alimento, junto a los comedores comunitarios, allí donde las personas están dando la vida, junto a los enfermos y los necesitados. Es el Señor que nos revela que Dios es el amor y nos ama. Es la confesión de la fe en Cristo Jesús. Allí está la fe que ha confesado Pedro y la comunidad pascual. Es la fe que ha confesado Pedro cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús es el centro de nuestra fe y el centro de nuestra vida, o debe serlo. Confesar esa fe significa comprometernos por la vida, por los derechos humanos. Jesús es el criterio para actuar en nuestras vidas. Confesamos nuestra fe cuando defendemos la vida, la dignidad de la persona humana, cuando defendemos a los débiles. La Eucaristía edifica la Iglesia. La Iglesia se edifica con la comunión sacramental con Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hagan esto en recuerdo mío. Son las palabras del Señor cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía. Hermanos, que María, la Virgen de los Milagros de Cacupé, interceda por todos los fieles, para que podamos vivir el sentido de la Eucaristía, proclamando las palabras y realizando los gestos de Jesús. Que con la gracia del Señor podamos vivir sencillamente el sentido profundo de la Eucaristía, asumiendo en nuestras vidas las actitudes de Jesús. Que así sea.